Una oración, damos comienzo a la clase número 3, vamos viendo el Éxodo, oramos y damos comienzo en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, este privilegio, esta oportunidad de estar aquí reunidos junto a mis hermanos en esta tarde, los hermanos que nos siguen aquí en las redes, pidiendo tu guía, tu dirección, Señor, que tú nos acompañes, sigamos aprendiendo más de ti y de tu palabra. Gracias te damos y encomendamos esta clase en tu nombre. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Tomen su asiento los hermanos que están aquí, que nos acompañan. Bueno, nosotros estamos viendo el Éxodo, la introducción. Ya vamos a llegar al pueblo hebreo, si Dios así lo permite hoy. Estamos viendo la historia, los acontecimientos. El pastor en la clase anterior está viendo lo que es la tipología. Nosotros hemos visto la comparación de Moisés hacia Jesús, ¿no? Creo que quedó claro. ¿Hay alguna duda? ¿Tienen algún repaso? ¿Algo de eso? Sus oficios, vimos sus oficios, vimos su carácter, y estamos viendo su historia, ¿sí? ¿Está todo bien por ahí? ¿Está ordenado? Vamos a seguir con la historia, que no habíamos terminado la historia, ¿sí? De Moisés, que se compara, y por eso es un tipo de Cristo, como el pastor estaba explicando recién, porque se comprueba en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Le quedó claro eso o no? Sí, amén. Es porque se tiene que comprobar en el Nuevo Testamento o del Antiguo. Eso es un tipo. Si no se puede comprobar en el Nuevo, no es un tipo, para que lo tengan claro en palabras simples. Es lo que significa. La historia, perdón, continuamos con la historia. Y lo último de la historia, ¿me recuerdan algunos? Que vimos. Pero la frase, lo último de la historia, Moisés rechazado por sus hermanos, ¿puede ser? No. No, lo que rechazó Moisés para servir a Dios, que era, no ser llamado hijo. Sí, esa es la frase. Moisés fue rechazado por sus hermanos la primera vez, pero la segunda vez recibido. Y durante su rechazamiento obtuvo una esposa gentil, que eso ilustra Cristo hacia la iglesia. También recuerde que Cristo fue rechazado. Después que Él resucita de entre los muertos, muchos se convierten a Cristo. Y hemos visto la comparación de la iglesia. ¿Está bien hasta ahí? ¿Hasta ahí llegamos o no? ¿Tienen Otro más, cosa? otro más. ¿Uno más? ¿Moisés condenó a Egipto? No. Sí. No tiene peligro de muerte por orden del faraón. Hebreos 11:24. Vamos a ordenar porque estamos. Hebreos 11:24. Hebreos 11:24, Filipenses 2:6. Y después Cristo nace, quiere matarlo Herodes, en Mateo 2:13, Filipenses 2:6-7, y lo último fue: ¿dónde nació la nación hebrea? No, se quedó porque no terminaron la... Claro, bueno, esa es la pregunta que teníamos que responder para hoy. Pusimos Filipenses 2:6, pusimos dejó su trono y murió para sufrir con nosotros. Entonces quedamos en la historia. Moisés fue hijo en Egipto y estuvo en peligro de muerte, Sí. como lo estuvo Jesús. Sí, ahí Eso quedó. fue lo último. Ahí quedó. Bueno, entonces ahora Moisés está bien, bueno. Moisés fue rechazado primera vez por sus hermanos, pero recibido la segunda, pero me parece que lo había leído. Eso lo vimos. Eso fue lo Cuando primero que vimos. Aarón sale a recibir a Moisés. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Yo lo tengo. Y después Entonces, compartió acerca de lo que ellos rechazaron. claro. Y Jesús también fue rechazado la primera vez. Sí. No creyeron en él. ¿Dónde estaban Lázaro, que había resucitado de los muertos cuando Jesús fue a la cruz? No estaba. Los milagros, todos los milagros que Jesús hizo, que los muertos se levantó cuando Jesús fue a la cruz, no estaba. Lo rechazaron. La segunda vez, el Señor resucitado entre los muertos, leímos, creo, en Corintios, cuando se le presentó a más de 500 que reconocieron, se volvieron a Él, aceptaron a Cristo como su Salvador. Bueno, la segunda vez eso fue aceptado. Eso lo vi. ¿Está bien? ¿Estamos ordenados hasta ahí? Sí, eso lo vi. Bien. Entonces ahora, Moisés condenó a Egipto y Cristo dice que condenó al mundo. Y yo le quería hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Cristo condenó al mundo? ¿O vino para condenar al mundo? ¿Qué piensan ustedes? Moisés condenó a Egipto, las plagas, el sufrimiento,
muerte de los primogénitos, juicio tras juicio vino a Egipto a través de Moisés. Ahora Cristo condenó al mundo. No, dijo uno. ¿No? ¿No saben? ¿No se animan? Egipto representa el mundo, lejos de Dios. Moisés condenó al mundo. Y si estamos viendo la tipología o la comparación, Debería. sentido común, ¿no? Debería. Ahora vamos a ver, para que les quede más claro. Vamos a ver Éxodo 12, del 12 al 13. Bueno, ya saben, a través de las plagas, las 10 plagas que vino a Egipto, Moisés a través de eso logra que Faraón libere al pueblo. Y la última plaga, estaba compartiendo el hermano Sergio, de la Pascua, donde iba a haber mucho dolor, donde iba a haber mucho llanto en Egipto, aún en la casa real, ¿no? Es la condenación, juicio. Libro de Éxodo, vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 12 y 13. Amén. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no la habrá en vosotros plaga de mortandad cuando viene a la tierra de Egipto. No, a través de eso Moisés condenó a Egipto, vino plaga, vino sufrimiento, vino dolor para el país, pueblo de Egipto en aquella época. Ahora Cristo condenó al mundo. Aquel que cree en la salud y el que no ya ha sido condenado. Ajá. Juan 3, 16 y 17. Entonces Jesús condenó al mundo. Por eso una tipología, así como Moisés condenó a Egipto, Jesús condenó al mundo también. Juan 3, 16 y 17, ¿qué dice ahí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no dio Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero, ¿por qué? No envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Pero el versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido Ah, condenado, sí, lo porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Lo condena o no lo condena? Sí, hermano. Sí, No me queda claro algo. diga. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: usted dijo, Moisés condenó. Acá no fue Moisés. Acá fue Dios a través de Moisés. Dios a No través de digo Moisés. porque eso trae una Sí, sí. A través de la obra que Moisés hizo. Toda la obra que Moisés hizo fue a través de Pero Dios. no tampoco. Perdón, Sí. no quiero contradecir. No. Quiero que quede claro. Dios fue el que condenó a Moisés. ¿Sí? No El Moisés. Señor. No Moisés. Pero Jesús cuando viene, Él no viene para condenar. Él viene para salvar. Así es. Ahora, ¿la condición cuál es? El que cree y Exactamente. el que no cree. Porque si no queda una confusión. No, sí. Pero igual dice, Jesús también aclara en otra palabra, dice: yo no he venido a traer paz al mundo. Porque yo no he venido él también dice esa palabra: yo no he venido a traer paz al mundo, yo he venido a traer disensión al mundo. ¿Por qué? Porque el que cree en Jesús, el que sirve a Dios, el mundo genera un rechazo con el mundo. Gente que no le gusta la doctrina, la enseñanza o el plan de salvación, lo que sea. Entonces se genera un rechazo cuando usted dice, pasa alrededor de la familia, cuando decimos que somos cristianos, o los que somos cristianos, y tenemos familia en el mundo,
Nuestros familiares del mundo no nos invitan mucho. ¿Por qué? Porque no somos como ellos, porque no disfrutamos como ellos, porque somos más aburridos. Entonces se genera esa disensión, esa separación, ese alejamiento. Es eso lo que Jesús dijo. Él no vino a condenar al mundo, es obvio, Él vino para salvar al mundo. Pero es para el que cree. Y el que no cree ya ha sido condenado. Es lo que hablaba el pastor recién, ¿no? El que está con Cristo tiene que cerrar sus ojos, le están esperando los ángeles, va a llevar al cielo. Y el que no cree en Cristo, ya directamente no hay otra opción, no hay otro camino, no existe el purgatorio, no existe nada de eso, ¿sí? Es la condenación. Es a través de Moisés, Dios condenó a Egipto, porque Moisés fue una herramienta usado de Dios. Cristo también fue usado de Dios. Él era el Hijo de Dios, pero cuando estuvo acá en la tierra, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino como hombre, no vino como Dios. Él vino como cualquiera de nosotros. Él también hacía la voluntad del Padre y hablaba las palabras del Padre. Sino que acá está haciendo una comparación lo mismo, de Moisés a Jesús. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos claros? Sí. Bueno, seguimos. Entonces Cristo también vino a condenar al mundo para el que cree y el que no cree, dice la palabra. ¿Sí? Juan 12:46. Ahí está la palabra, el que no cree en la palabra. Juan 12:46. Amén. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿El 47? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día de reposo. Eso es lo mismo que decía el apóstol Pablo, el otro día yo compartía, y el apóstol Pablo decía, mejor me hubiera sido no haber conocido. Ahora que conozco, te he contado como pecado que el que conoce la palabra. Eso es lo que estaba diciendo Jesús, ¿no? Ahí. Ahora el que conoce la palabra, el que oye la palabra. Por eso hay tantas iglesias libres que andan por ahí, pero ahora yo, conociendo la verdad, me voy a otra iglesia libre. Cuando el Señor venga, ¿me tomará en cuenta? La palabra me juzga, esa palabra me va a juzgar lo que yo conocí, lo que yo sé. Ahora hay gente que no conoció o no le enseñaron esta verdad. Y hay mucha gente de esa iglesia que quizás un día le vamos a ver allá en el cielo. Y voy a decir, ¿por qué yo pagué un precio? Sufrí tanto. Y el otro está tan tranquilo acá porque no conoció la verdad. Nadie le enseñó, no le quisieron enseñar. Pero conoció a Cristo, que es lo importante que conozca. Cristo y crea en Él, y se reconozca a Él y acepte a Cristo como su Salvador. ¿Sí? Si Él hizo eso de verdad de corazón, lo vamos a encontrar allá en el cielo. Muchas sorpresas vamos a tener allá en el cielo. ¿Sí? Dios le bendiga. Seguimos. Así como Moisés condenó a Egipto, bueno, igual el estudio dice eso, ¿no? El estudio está ahí. Cristo también condenó al mundo. Seguimos otro ítem. Moisés, instrumento de Dios, libró al pueblo mediante sangre. ¿Estamos de acuerdo con eso? La Pascua, mediante sangre. Cristo, mediante sangre, en la cruz del Calvario. Ese ítem dice, así como Moisés libró al pueblo mediante sangre, Cristo lo hizo en la cruz. Éxodo 12:22. Éxodo 12:22 y 23. Y tomando un manojo de hisopo y mojando en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel de los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo
a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Él tenía que marcar con la sangre del cordero, ¿no? Allá los dinteles, el dintel, los postes. Será la Pascua hebrea. El ángel de la muerte iba a pasar, iba a herir a todo primogénito, pero el pueblo de Israel iba a salir de iglesia. Esa iba a ser la liberación. Esa era la Pascua verdadera que hablaba algo del pastor Sergio también, ¿no? Nada que ver con la Pascua que se celebra acá o lo que estaban celebrando. Mediante sangre. El ángel iba a pasar, el que tenía marcado, y eso habla de Cristo, aquel que cree en Cristo, porque el que cree que Cristo murió por sus pecados, que fue sacrificado, esa es la redención que él marcó. Colosenses, Cristo, vamos a ver ahora, Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos redención por su sangre. Primera de Pedro 1, 18, 19. No fuimos comprados por plata y oro, sino, ¿por qué fuimos comprados? Precio de sangre. Primera de Pedro 1, 18, Sino por la 19. sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Hechos 20, 28. Cristo. Hechos 20, 28. Efesios 1, 7. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Bueno, podemos seguir leyendo cientos más de versículos, que es por la sangre, fuimos comprados a precio de sangre. Por eso aquel que cree que en la cruz Jesucristo fue sacrificado por nuestros pecados, aquel que confiese a Cristo y crea en su corazón, ese va a ser salvo. Fue por sangre, como Moisés lo hizo con aquel cordero de un año sin defecto. Tenían que buscar el mejor cordero, tenían que comerlo con hierbas amargas, todo eso que van a ver ahora en la otra clase con el pastor Sergio, ¿no? Que habla todo de Cristo, la tipología de Cristo representada y comprobada en el Nuevo Testamento, ¿sí? Eso es el tipo, cuando se comprueba en el Nuevo Testamento. Pastor, Sí, hermano. perdón. Disculpe que yo insista quiero que me quede claro, Sí. para que yo pueda, algún día me va a tocar enseñar. ¿Sí? Juan, si mal no recuerdo, 12, en el 47, Jesús es claro cuando él dice a qué vino, ¿no? No me acuerdo ahora cómo dice, literalmente, Juan 12, 47, pero algo así de que él no vino a condenar. ¿Sí? Porque quiero que me quede claro, ¿no? Porque esa pregunta siempre se hace. ¿Viste? Sí. 12:47, el que oye mis palabras y no las guarda, no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Viste? O sea, eso quiero que me quede claro. Claro, es el plan de salvación. Quiero entender bien a qué vino Cristo, ¿no? Porque Claro. hoy hay tanto... No, sí, hay de todo. Hoy en día, ¿viste? el Cristo vino a salvar al mundo. Ese fue el plan de Dios, ¿sí? Él no vino a condenar el mundo. Incluso, lo hemos visto en demoniología, que ¿quién creó el infierno? Lo creó Dios. Pero lo hemos leído que ¿para quién lo creó? El diablo y sus demonios. Ahora, ¿qué pasa? La gente que no cree, porque Él vino y no creyeron en Él. Ahora, la gente que no cree en Él, eso es lo que está diciendo Juan, y eso es lo que dice acá, que ya ha sido juzgado. Porque él hablaba en esa gente que él había escuchado hablar, gente que estaba con él, que escuchaba sus enseñanzas, que vieron muchos milagros,
Por eso él habla de Tiro y de Sidón y dice, mirá, si los milagros que se hicieron acá en Tiro y en Sidón se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, allá se hubieran convertido quizás y no hubiera venido juicio de Dios. Pero ahí se hicieron milagros, señales, y ellos no se convirtieron, no creyeron en Dios. Y Dios condenó esas dos ciudades, el Señor condenó esas dos ciudades también. ¿No? Eso es lo que está diciendo. Dios no vino, Él vino a salvar a aquel que cree, es la oportunidad, aquel que cree en Él. Para todo aquel que cree en Él, la puerta está abierta. ¿No? Ahora el que no cree en Él, ya ha sido condenado. Ese es el camino, la gracia. Hoy estamos en la gracia, no como antes que tenían que vivir, intentaban vivir la ley, la obra y todo eso para ser salvos. Hoy Cristo y nosotros y el mundo estamos viviendo en la gracia para poder ser salvos. Él no vino a condenar al mundo, Él no quiere que el mundo se pierda. Él no vino, pero ¿qué dice? No cree en mí. Por eso Él dice en Juan mismo, que qué amaron los hombres, Juan 3:18, ahí mismo, Él dice que los hombres, Él vino para dar luz, pero los hombres ¿qué hicieron? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz vino, la salvación vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras... la pauta de que entonces yo soy el que elijo, no lo que Jesús dijo, sino yo elijo. Claro, ese es el libre albedrío, hermano. Nosotros decidimos, nosotros elegimos, nosotros tomamos la decisión. Por eso es acá, en lo terrenal. Por eso Jesús contó aquel cuando murió, ¿se acuerda el rico y Lázaro que murió? Dice un pastor, el rico allá en el infierno se convirtió en un minuto. Porque allá ya reconocía quién era Abraham, quién era, pero ya estaba allá en el infierno. Y él se convirtió porque le decía, manda a uno que vaya y le predique a mis hermanos. Se convirtió y ya era tarde. Mientras estaba acá, te predican de un infierno, te predican de un Cristo, te predican de un cielo. Y la iglesia está como está. Y no cree. Ahora la puerta es para aquel que cree. Dios... Por eso también podemos ir a Apocalipsis, yo golpeo y llamo a aquel que me abre, yo voy a entrar y cenar con él. El que no me abre, es el libre albedrío. Yo decido si quiero ser salvo o no quiero ser salvo. Porque también hay uno allá de la predestinación que ya estaba predestinado en el vientre de mi madre y escogí. No, sí, pero otro que ya Dios me escogió allá en uno de los profetas, Isaías o algo. Y toman esa palabra y dicen, yo ya era escogido. ¿Cuántos escogidos que se perdieron? Pero se pierde la salvación. ¿Por qué? Porque descuidaron su salvación. Saúl, por ejemplo. Y perdió su salvación. Judas lo escogió el Señor y ella estaba predestinado. Pero yo hice un estudio de Judas que el Señor le dio cientos de oportunidades a Judas. Hasta el último en la mesa. Acá hay uno de ustedes que me va a entregar. Y hasta el último el Señor le dio oportunidad. No sé si se hubiera... Pero uno dice que no, que ella estaba... Pero el Señor lo eligió, lo puso como tesorero. No era cualquiera Judas. ¿Se entiende, no? El plan de salvación es para aquel que quiera. Está abierto para todo aquel que cree, dice. Porque vino a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? No, los suyos, que vino a los suyos, a ellos, y ellos no le recibieron. Ahora nos abrió la puerta para todo aquel que en él cree. ¿Sí? No sé si quedó claro, hermano. ¿Sí? Nosotros somos la planta injertada, dice Pablo, el olivo injertado, de eso somos nosotros. Pero es para el que quiere. Es el libre albedrío, es decisión de cada uno. Allá, cuando te toque cerrar los ojos, cuando te toque abrir los ojos después de esta vida, mejor dicho, ahí, bueno, como el rico, como dice este pastor, se convirtió a los 5 segundos, estaba convertido, pero ya era tarde. Manda a otro que vaya a predicar a mis hermanos. Tienen a los profetas, tienen al ley. Si no creen a ellos, eso es lo que le dijo el Señor, ¿no? Dios le bendiga, seguimos entonces. Ahora ya me perdí, no sé en qué estábamos. ¿Cuál quedamos? Comprado a precio de sol. Bueno, pasamos la cruz. Moisés, seguimos lo otro ítem. Moisés guió, alimentó y llevó las cargas del pueblo. Podemos ver que Moisés como guía, Éxodo 15:22. Éxodo 15:22, Moisés como guía, que él cargaba cada vez que el pueblo se enojaba. E hizo Moisés que partiese Israel como guía.
del Mar Rojo y salieron al desierto del sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Moisés como guía, Moisés soportaba, llevaba las cargas del pueblo, 16:2 del mismo Éxodo, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Era el que llevaba las cargas, el que tenía que guiar, el pueblo le pidió pan, tuvo que orar a Dios, mandó el maná, el pueblo le pedía carne, tenía que orar a Jehová. Como guía, como representante, como, no sé, yo hubiera dejado hace rato, hubiera renunciado ya. Pero Moisés escuchaba la murmuración del pueblo, el pueblo se quejaba constantemente contra Moisés. Ese era Moisés, el que guiaba al pueblo, el que llevaba. En el capítulo 33, versículo 12, capítulo 33, versículo 12. Amén. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Amén. ¿No? Moisés encargado de llevar al pueblo, saca a este pueblo, ves, trasládalo, ves con él. Él era el guía. Moisés que guiaba, el que oraba, el que alimentaba. Oraba a Dios, instrumento de Dios. Volvemos a repetir, ¿no? El estudio está así, pero usado de Dios, instrumento de Dios, ¿no? Para alimentar, guiar al pueblo. Ahora Cristo también lleva nuestra carga, también nos alimenta. ¿Qué usamos? ¿Qué versículo? Molido fue. Ahí está, ¿cómo es? Venid a mí los que están cargados y cansados, y yo os haré. También. Molido ¿Pero fue dónde por está? nuestro Isaías. 55, nuestra área. Uno busca Mateo 11, 28 y uno puede leer Isaías 53, del 4 al 6. Que Él llevó nuestras cargas también. Mateo 11, 28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén. ¿Lleva la carga o no? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hasta el 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Jesús cargó, Dios puso sobre él todo el peso de nuestros pecados. Él cargó, Él llevó también nuestras cargas. Él es nuestro guía. Hay gente que no le deja que el Señor sea guía. Quiere que Él lleve sus cargas, pero no quiere que sea guía. ¿Qué dice Mateo? Que venían a mí los cargados y trabajados, yo os haré descansar. Pero Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y mucha gente no se deja poner el yugo de Cristo. Le gusta que el Señor lleve la carga, le gusta que el Señor le sane, que el Señor le bendiga, pero no le gusta seguir su camino, porque ponerse el yugo es dejar que guíe. ¿Sabe lo que es el yugo? ¿No? Muchas veces han predicado los hermanos. Yo no conozco mucho de campo, pero he conocido el yugo, donde se ponen dos animales para arar la tierra, y que vayan por un mismo camino, mismo lado. Y qué lindo que Jesús sea el que vaya a nuestro lado. Qué lindo que el Señor sea el que nos lleve, que nos guíe, que nos enseñe y que vaya con nosotros. No, muchos quieren que Jesús les lleve la carga, les saque el problema, que lo bendiga, que esto, que el otro, pero seguir a Cristo, no se dejan yugar. Pero nosotros sí, ¿no? Porque es ligero. Bueno, llegamos a esto en la historia, a lo que fue Moisés, lo que fue Jesús. Ahora, nosotros, yo le dije la clase pasada, no sé si se acuerdan, que hay un contraste o hay una diferencia entre Moisés y Jesús. Vimos todo lo que Moisés, Jesús. Ahora hay un contraste entre ellos, o una diferencia entre ellos. ¿Encontraron algo? La ley y la gracia. Sí, viene por ahí, pero más. Será hijo de hombre, no.
No, Jesús también nació como hombre. ¿No? ¿Alguna diferencia entre Moisés y Jesús? Y cuando se lo iban a decir, van así como hacen. Los lectores, ¿no? ¿Nada? Moisés, a pesar de que hizo tanto por el pueblo, dio, profeta, maravilla que hizo, estuvo cerca de Dios. No entró a la tierra prometida. No entró. No completó el plan. Tardaron, No completó el plan. Llegó hasta el lugar, pero él no entró. Ahora dice, no, pero Dios no dijo que va a entrar. Ahora, ¿por qué él se fue a orar y a pedirle a Dios si por favor le dejaba entrar? Si él no iba a entrar. ¿Y Dios qué le dice? ¿Qué le dijo Dios? Que lo dejará mirar solamente. No insistas más sobre este tema, le dice Dios. Se ve que no fue la primera vez que Moisés le pidió. Parece que había otras veces que le habían pedido de poder entrar. A mí se está mirando, ¿sabe lo que estoy diciendo? A él le voy a preguntar dónde está, ¿no? Porque Moisés no completó el plan, ¿y Cristo? Pero Moisés, ahí está la diferencia. Cristo dijo consumado es. Moisés es un hombre, ¿sí?, de la tierra, y Cristo venía del cielo con una misión muy importante. Entonces, si Moisés entraba, ¿para qué venía Cristo? ¿Sí? Porque dijeron que era un tipo De Cristo. Entonces Moisés como hombre terrenal, fíjense que en toda la Biblia, todos los grandes hombres de la Biblia siempre terminan siendo humanos. En cambio Jesús es diferente, ¿no? Sí. Por eso las distintas escuelas que hay filosóficas del espíritu enseñan distintas cosas, pero acá nosotros podemos ver que Moisés sigue siendo un humano. Sí. Si Moisés hubiese entrado, esto que pasa ahora, aquellos que esperan que se reciba a Cristo en su brazo, etc. Ellos, ¿para qué si ya Moisés es nuestro guía? Bueno, el pueblo judío lo tiene como supremo. Bueno, justo lo que iba a decir en el pensamiento, no pienso más. Moisés es el ídolo de los judíos, Sí. fíjate cómo están. Sí, ¿no? sí, el supremo. Por eso es importante la parte espiritual de la comprensión de la palabra. Nosotros tenemos que ver también y comprender que Cristo vino como hombre acá a la tierra. Porque también hay una idea, sí, él era el Hijo de Dios, es obvio, era el Hijo de Dios. Pero él estuvo acá en la tierra como cualquiera de nosotros. Por eso Pablo dice, seguí mis pisadas, como yo seguí la pisada de Cristo. Pedro también dice, como Cristo nos dejó ejemplo de pisada, y si nosotros hoy decimos que Jesús fue Dios, ¿quién puede seguir a Dios? Pero él fue como hombre, él estuvo acá como hombre, por eso él necesitó orar, por eso él necesitó ayunar, por eso él todos los días se apartaba a orar, dice que en las noches se apartaba, si él era Dios, ¿por qué iba ahí a orar? Porque era débil en carne. A veces hay una mentalidad de que Cristo, él dice, y dice Filipenses, no lo mismo, que él se despojó de toda deidad, se despojó de todo poder. Él vino acá como hombre, necesitó el bautismo del Espíritu Santo. Cuando fue bautizado, que vino, la paloma descendió sobre él, necesitó el bautismo del Espíritu Santo. Él fue acá como hombre, no estuvo como Dios acá. El Espíritu Santo lo guiaba, cuando él comprendía los corazones, los pensamientos, era el Espíritu Santo que estaba en él que le hacía ver y entender los pensamientos de los hombres. No era Dios, él era como cualquier, tuvo hambre. Cuando le dijeron, Señor, yo te voy a seguir, ¿qué le dijo él al Lord? Mirá que el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza, no tiene, las aves tienen, y el Hijo del Hombre no tiene. Y él estaba como hombre, necesitó agua, necesitó comer, necesitó refugio. Estaba como hombre, no era hijo de Dios, era el Hijo de Dios, pero no era como Dios acá en la tierra. Después, cuando él muere, va al cielo viene en un cuerpo glorificado, ya viene, ya entra a través de las paredes, ya es Dios. Pero hasta que fue a la cruz, él fue hombre.
Tenía madre, le decía. Por eso le dolía. Por eso cuando ella a la cruz le dijo a Dios, si es posible pasa de mí esta copa. Porque sufría. Dice el hebreo, creo que dice, ¿no? Que él tenía temor a la muerte. Tenía miedo, como cualquiera de nosotros que hoy escucho predicadores porque el morir es vivir, porque el morir es ganancia, que quiero ver cuando está en esa situación. Todo lindo, para mí el morir es Cristo. Pero cuando está en esa situación, eso tenemos que comprender que mientras Cristo estuvo acá en la tierra, Jesús estuvo acá en la tierra, Él estuvo como hombre, no estuvo como Dios. Se despojó de toda deidad, dejó todo su poderío, dejó toda su grandeza allá en el cielo y vino acá como hombre. Por eso nosotros tenemos que seguir las pisadas de Cristo, ¿sí? Por eso tenemos que tomar ejemplo. Por eso yo digo a algunos que no vienen a orar, digo son más grandes que Cristo, porque no vienen a la oración, no vienen a orar, y Jesús necesitaba orar. Y Él se iba a orar y se apartaba a orar al Padre, dice. Él le dijo a sus discípulos, vayan a la barca, crucen al otro lado, y Él se quedó orando por ellos. Necesitó como cualquiera de nosotros, necesitó ser hombre, necesitó de Dios perdón, del Espíritu Santo, porque era hombre, como cualquiera de nosotros necesitamos. Eso es lo que hay que entender. Primero, no fue un superhombre, lo que él tenía era el Espíritu Santo, lo que él tenía apartado, por eso el diablo vino a tentarlo. El diablo también vino a tentarlo como hombre. Y le ofreció reino, le ofreció montones de cosas que si cualquiera de nosotros capaz que hubiéramos cambiado. Pero él venía con un plan, vino con un plan, le costó llegar al plan, le dolió llegar al plan. Porque le dolió llegar a esa situación, pero llegó, completó, dice la obra, y ahí él respiró. Cuando fue hecho, completó, terminó. Moisés no llegó, no pudo entrar con el pueblo. ¿Por qué? Deuteronomio 32:51. ¿Pero qué hizo Moisés? ¿Por qué no entró? ¿Por cuánto? Golpeó la roca 2 veces. Golpeó la roca. No le dio la gloria. Dice: por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba y de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. O sea, si Dios le prohíbe no entrar, es porque el plan era que él entre con ellos. Ahora Dios le dice, vos no vas a entrar. No vas a entrar a esa tierra. El plan era que Moisés entre quizás con el pueblo de Israel allá. Pero él pecó, erró, porque él le tenía que hablar a la piedra. Dios le dijo, hablarle, que va a salir agua. Y él, como ya había golpeado la piedra, dijo, ya golpeé una vez, pues no voy a golpear, no, más seguro. Él fue a lo seguro. Y eso es lo que Dios le reclama, porque Dios le dice, ¿por qué no me santificaste en el pueblo? Porque él le tenía que decir a la piedra, dame agua, o dame agua, no sé cuál sería la frase. Dame agua para el pueblo, no sé. Y él golpeó con una vara. Salió agua igual. Pero ¿qué le dijo Dios? ¿Por qué no me obedeciste? ¿Por qué no me santificaste? Por ese pecado le va a costar no entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Vamos a Deuteronomio 1. Deuteronomio, perdón. 3:23. Amén. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase, yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Basta, no me hables más de este asunto. Se ve que ya le había hablado, ¿no? Ya está, no quiero escuchar más de este asunto. No vas a entrar, no iba a entrar, porque había errado, había faltado, no completó el plan. Esa es la diferencia que hay Moisés, Jesús. Que Jesús dice, Juan 19:30, que dice ahí en la cruz, Consumado es. y esa palabra consumado es, esa palabra significa completo, significa final,
significa terminado. Jesús terminó, completó, Él expiró, digo, llegué. Es como Pablo dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, llegué. Estaba feliz porque llegó, me espera la corona de justicia. Había llegado a ese lugar. Jesús hizo lo mismo, Él llegó, completó, consumado es, completo está. Si Él le dice a Pedro cuando, ¿no?, que estábamos hablando del mismo tema, cuando lo van a buscar en el monte, allá a la noche, y se le presentan los soldados y Pedro lo quiere defender, él saca un cuchillo, corta la oreja del mar. ¿Y el Señor qué le dice a Pedro? Si yo quisiera, oraría a mi Padre, que está en los cielos, y Él me mandaría, ¿cuántas legiones no me acuerdo si era? 12 legiones, 12. Una legión casi 6.000 soldados. Si yo quisiera, oraría a mi Padre. Si Él no quisiera ir a la cruz, no quisiera pasar todo lo que iba a venir, porque iba a venir un sufrimiento terrible sobre Él, hubiera orado al Padre y mi Padre me daría 12 legiones de ángeles para defenderme, para cuidarme. Y los soldados, incluso Juan dice que cuando los soldados llegaron y preguntaron, estamos buscando a Jesús Nazareno, y Él decía, yo soy. Los soldados caían tirados al piso, con solamente Él decía, yo soy. Pero Él tuvo que aguantar, soportar, aguantar los dolores, el sufrimiento, las burlas, que se le escupían, que le decían el rey, y todo lo que conocemos, lo del Calvario que pasó, el sufrimiento que pasó el Señor, como hombre lo soportó. Por eso no pudo cargar la cruz, estuvo toda la noche sin dormir, le golpearon, le escupieron, tenía que cargar algo de 60, 70 kilos, dicen los especialistas más o menos que pesaba esa cruz. Cargar eso, ¿quién iba a cargar eso? Con el lomo todo sangrado, la noche sin dormir. Pero si él hubiera querido renunciar, él le dijo al Padre, sí, Padre, si está en tu voluntad, pasa de mí esta copa si quieres. Y yo digo, el Padre dice que le mandó un ángel para fortalecerlo. Él era el Hijo de Dios, pero le mandó un ángel para fortalecerlo. Dios le bendiga. Consumado es, terminó la obra. El plan de salvación fue completo. Juan 17, 4 y 5. La última oración. Él está con sus discípulos. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué le dijo a Moisés el Señor? ¿Por qué no me glorificaste? ¿Por qué no? Sí, pero no le dio la gloria. No le dio la gloria al Señor. Ese fue el error de Moisés. Quizá Moisés hubiera entrado con el pueblo, pero como no le dio la gloria a Dios, por no hablarle, le tenía que hablar. ¿Sí? Esa es la diferencia entre Moisés y Jesús. El Señor completó, he acabado, he terminado lo que me diste. El plan está hecho, está completado. Por eso dice, consumado es. Esa palabra es completo, terminado, final, terminó, completó el plan de salvación. Dios le bendiga. ¿Cómo estamos? Estamos complicados con el tema. ¿Quedó claro? Eso sí quedó claro, más o menos. Quedó ahí la idea que estamos viendo, ¿no? Jesús, hombre. Bueno, no tengo mucho tiempo para entrar en este ya. Pero, a ver ustedes qué opinan, qué piensan, 5 minutitos más. ¿Dónde comienza la nación hebrea? La promesa se la hacen a Abraham, Dios se la hace a Abraham, después pasa a Isaac, después a Jacob, y él entrega a la tierra a sus 12 hijos, se forman las 12 tribus, ahí creo, cuando están las 12 tribus. Me estudió, parece. Gloria a Dios. ¿Alguno más? ¿Comienzo de la nación hebrea? Sí. O si no, también estaba pensando cuando Josué introduce al pueblo, porque ahí ya eran muchas multitudes de gente. El comienzo de la nación que dijeron por ahí. El pacto de Dios con Abraham. Pacto de Dios con Abraham. Bueno, certifíquenme algo, denme una garantía de algo. Un versículo. Padre, y claro, un respaldo. ¿Estudiaron? Denme un respaldo. la verdad. Bien, En Génesis 14 dice que Abraham es hebreo. Habla de Abraham hebreo. Abraham hebreo. ¿14 cuántos? Lean. Génesis 14, 13.
14. Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar del Mamre, y ahí se cree que es por eso que Abraham el hebreo. ¿Algún otro que haya estudiado o que haya buscado algo? ¿No? No. ¿No? ¿Estuvieron flojos, no? Génesis 49. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y en el versículo 28, todo esto fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición. Ya son las 12 tribus, ahí se está formando el pueblo que... A ver, esto, el comienzo de la nación hebrea no está en el estudio. El estudio pasa directamente a Jacob y las 12 tribus de Israel. Por eso yo les pregunto a ustedes el comienzo, si acabamos a Jacob. ¿Sí? Era nieto de Abraham. ¿Estudiaron? Sí, estudié. La nación hebrea comienza con un pacto y una promesa con Abraham. ¿Sí? Es a Abraham el pacto y la promesa. Génesis 12, capítulo 1, o versículo 2 y al 4 podemos leer ahí. Y haré de ti nación grande y te bendeciré. Una nación grande y te Y bendeciré. bendeciré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y luego fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahí empezó. ¿Cómo le dice el Señor? Yo haré una nación grande de ti. Ahí comenzó la promesa con Abraham. Capítulo 13, versículos 14 y 17. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Promesas de Dios con Abraham. Ahora Abraham, sabemos, no tenía hijos. Su esposa era estéril. No podía tener. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le... 100. Cuando a Dios le promete un hijo a Abraham, ¿cuántos años tenía? 100. 75 puede ser. Luego 100. ¿Tampoco? ¿Y dónde Dios le promete un hijo a Abraham? A ver, capítulo 15. Entonces leímos ahí que Abraham tenía 75 años. Hasta que ¿No? cumplió la promesa. Sí. Ajá. 75 cuando Lázaro salió de la tierra de Ur. Cuando no, ya estaba en Harán, ya había salido antes de Ur de los Caldeos. Ahí estaba en Harán. Ya habían salido de ese lugar. Ahora Génesis capítulo 15, versículo 2, Dios le promete el hijo. Y Abraham tenía ahí, podemos decir, 80 años, 83 años. No sabemos. Dice que tenía 75 años cuando le promete que va a ser una nación grande. Y Sara tenía unos 65 años. Se ve que era muy linda, ¿no? Porque a los 65 años fueron a Egipto. ¿Me acuerdas? Hubo hambre, se fue a Egipto. Y el otro dice, vamos a decir que son mi hermana, porque si no me van a matar. Se ve que era muy linda Sara a los 65 años todavía. Y Abraham tiene celo de ella y dice que diga que es la hermana, por la duda, para que no lo maten. Pasó un tiempo. Ahora Dios le promete un hijo. En el capítulo 15, versículo 2, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer. Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. ¿Qué significa eso?
descendencia, familia. Y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará, sino un hijo tuyo será el que te hará heredar. ¿Y por qué Abraham tenía 80 años, 80 y moneda? Porque después de eso, de esa promesa, pasó un tiempo y él parece que no pasaba nada. ¿Y qué va a hacer? Con Agar. Va a tener un hijo con Agar. Ese es Dios. Hoy el conflicto que se está viviendo en Medio Oriente. A causa de eso. Señor. Ahora, ¿quién tiene la culpa? La mujer. ¿Quién tiene la culpa? Él. 16.1, lee 16.1. Génesis 16.1. Escuchen, Sara. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te quedes a mi Bueno, pero él sierva, hubiese dicho que no. quizás tendré hijos de ella. Culpa de Sarai. Abraham, No hay vuelta que dar. Pero él chocho. Culpa de Sarai. Es rápido. No me vengan acá que el hombre. ¿Y Sarai qué era? Sarai estaba probando el amor. El hombre dijo, bueno, fue idea tuya. Estaba No fue probando. idea mía. Ah, estaba probando. Estaba probando el Cuando el amor. hombre quiere ayudar a Dios, cuando queremos ayudar a Dios, siempre el hombre hace una cana, ¿sí? Y cuando la mujer opina, Bueno, terminó la clase. Terminó, vamos. Terminó. ¿culpa de quién? De la De mujer. Sarai. Es la realidad. Después se van a quejar con Dios allá. Dios le bendiga. Lo que vamos por acá, vamos a seguir porque es muy largo esto. Vamos a seguir la clase que viene porque ya la hora. Sí. Más o menos ahí tenía. No le aclaré eso. Más o menos tenía entre 80 y. Porque él tenía ahí 75 cuando Dios le promete un hijo. Capítulo 17, Sí. tenía 90 y pico de años. Sí. Y luego nace, o sea, tenía 100 años. 100 años cuando es papá. Yo estoy hablando cuando le promete. Sí. No cuando nace Isaac. Cuando le promete. Entre que En el promete y 15, cuando le pasa. promete un hijo. Porque acá mire el versículo capítulo 16 para no dejarlo colgado. Sí. Leímos ya que tenía 75. Pasa a Egipto. Viene la promesa de Dios. Viene esto de tener un hijo con Agar. Y el versículo 16 del mismo capítulo 16 dice: era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. O sea, entre 75 y 86 años Dios le promete el hijo. Después ellos van a tener el hijo con Agar. Cuando ellos van a tener el hijo, o primero la promesa, Abraham tenía 99, Sara tenía 90, y cuando nace Isaac, ya Abraham tenía 100 años. El hijo de la promesa es a los 100. ¿Sí? ¿Está? ¿Quedó? Si no, la clase que viene lo vemos y traigan todas las dudas y vemos la clase que viene. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sí, igual esa, por eso digo entre 80 y algo, pues no es exacto, ¿sí? Leímos que tenía 75, él va a Egipto, no está mucho tiempo en Egipto porque lo descubren rápido y lo mandan, y después pasa todo esto, ¿no? Dios le promete un hijo y después va a tener un hijo con Agar, y dice ahí la Biblia que cuando nació el hijo de Agar tenía 86 años ya. Entonces, antes de eso, Dios le prometió el hijo. Por eso la pregunta que dice que me dio con trampa. ¿Cuándo Dios le promete el hijo? Después está el nacimiento, la promesa a Isaac y el nacimiento a Isaac. Oramos, damos gracias a Dios. Acá nos reencontramos el lunes que viene, si Dios así lo permite, hermano. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, esta noche, poder estar aquí en tu casa, junto a un grupo de mis hermanos, estar, Señor, aquí aprendiendo, conociendo de tu palabra, Padre, pidiendo tu luz, tu guía, tu auxilio, Señor amado, para conocer cada día más y no ser engañados en estos tiempos que estamos viviendo, Padre. Gracias te damos por este privilegio, y te digo que tú nos acompañas, regresas a nuestros hogares, nos libres de todo peligro, de todo mal, y nos permita llegar a la próxima reunión, si es tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.